encontró en su Biblia Génesis capítulo 32. Gloria al Señor. Pues vamos a ir a la palabra. Gloria al Señor. Verso 22. Génesis 32, 22. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amados, si tiene algo que hacer, hágalo por favor, porque yo quiero que tomen asiento cuando entren a predicar la palabra del Señor. No me gusta ver gente pasillando cuando yo estoy predicando. Amén, eso a mí me enferma. Génesis 32, 22. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó al otro lado de Jacob. Y tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó su muslo de Jacob mientras él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendice. Y el varón le preguntó: ¿cuál es tu nombre? Y Jacob le respondió: mi nombre es Jacob. Y él le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, para gloria y honra de tu nombre, y úsame como canal de bendición para predicar tu palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén. Dele aplauso al Señor. Y tome su asiento, amado. Gloria a Jesús. Qué bueno es el Señor. Bendecimos la vida de cada uno de los pastores, la vida de los líderes y cada uno de los hermanos. Ya cuando llegue esta hora, todo el mundo prácticamente se va. Gloria al Señor. Y es lamentable eso, pero estamos contentos, ¿no verdad? Porque lo hacemos para Dios. Alguien puede dar aplauso al Señor. Hoy yo quiero hablar unos minutos con ustedes y quisiera predicar con el tema crisis que definen tu destino. Yo quisiera que usted le diga al que está a su lado el tema de esta noche: crisis que definen tu destino. No, pero dígaselo con vida, vamos, dígaselo. Crisis que definen tu destino. Gloria al Señor. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ustedes saben que vivimos en una cultura que interpreta la crisis como una señal de fracaso. Siempre ha sido así. Cuando alguien está pasando un momento difícil, lo primero que dice la gente es: fracasó. Y nuestra cultura latinoamericana tiende a catalogar a todos los que no han podido lograr algo que ellos se propusieron en la vida como alguien que fracasó. Por ejemplo, cuando llega la enfermedad, cuando llega el rechazo, cuando las puertas se cierran, cuando hay conflictos familiares, hay muchísimas situaciones que a veces nosotros vivimos, que cuando le estamos viviendo, la gente nos comienza a catalogar como fracasados por una simple crisis. Y hay muchos cónyuges que decidieron abandonar a otro y ya la gente le tilda de fracasada, de abandonada. Sin embargo, cuando vamos a la palabra del Señor, la narrativa bíblica presenta una perspectiva diferente acerca de la crisis. La narrativa bíblica, cuando quiere presentar la crisis, no presenta la crisis como un fracaso, sino como parte del proceso del crecimiento del individuo. Alguien puede adorar a Dios en esta noche. Porque la crisis no siempre anuncia el fin de un cambio.
con frecuencia anunciamos el comienzo de nueva etapa siempre cuando viene una crisis determinada en nuestras vidas. Yo siempre he visto que cuando llega el momento más duro de una persona, es el momento indicado y el escenario correcto para ellos ver en su vida lo que Dios le ha prometido. Ningún hombre o mujer usado poderosamente por Dios llegó a su destino sin atravesar crisis. Alabado sea el Señor. Si usted analiza el trasfondo de la vida del hombre de Dios exitoso, del hombre de Dios que prosperó, del hombre de Dios que Dios bendijo, de la mujer de Dios que Dios bendijo. Si usted va a un trasfondo o a una analítica de las situaciones que vivió ese varón de Dios, usted se va a dar cuenta que dentro de todas sus situaciones hubieron muchos momentos donde él casi decide abandonar. Y es precisamente que la gente nunca se da cuenta de esos momentos que llegan a la vida de los hombres que hoy en día y mujeres que son exitosos. Sin atravesar momentos difíciles, nunca verás éxito en tu vida. El destino o la realidad de tu fe siempre es necesario pasar por esa situación de lucha, por esa situación de identidad, por esa situación de obediencia, porque la crisis van a comenzar a sacar a flote, además de tu verdadera identidad, va a comenzar a sacar a flote tu verdadera esencia. A su nombre sea la gloria en esta noche. Por eso es que la crisis no es un accidente. Por eso es que la crisis no es un problema. La crisis es parte del plan divino de Dios. Es parte de lo que Dios tiene contigo. Oh, gloria a su nombre. Porque si vamos a las escrituras, en las escrituras hay un patrón de presentar crisis constantemente en la vida de los hombres que Dios usó. Por eso cuando viene el golpe tú no puedes quejarte ni decepcionarte de tu fe. ¿Cuánta gente que no quieren saber de Dios porque tal vez Dios permitió que su esposo, su esposa se fueran con él antes de tiempo? Yo conozco gente que porque se le murió la mamá hoy son enemigos de Dios. Se fueron los amenes. Y hay un patrón en la palabra hay un patrón. ¿Y cuál es el patrón de la palabra? Que antes del liderazgo tiene que ver desierto. Que antes del reino tiene que ver persecución. Que antes de exaltación debe de ver humillación. Que antes de resurrección debe de haber cruz. Y ahí está el punto por el cual los creyentes de hoy no son eficientes sobrepasando los momentos de crisis. Porque los creyentes de este tiempo se les ha enseñado que la vida del evangelio es una vida muy cómoda y muy sencilla. Y cuando usted va a la palabra, usted se va a dar cuenta que la crisis es donde Dios repara lo superficial y crea lo esencial. Y por eso es que he querido predicar en esta noche con ese tema. Cuando el Espíritu Santo me ministró, me dijo, las crisis definen tu identidad. Gloria a Dios. Porque toda crisis administrada por Dios tiene la capacidad de redefinir nuestra identidad, de purificar nuestro carácter, de alinearnos al propósito de Dios. Eso que te duele es lo que Dios va a usar como canal para abrir las ventanas de los cielos a favor de tu vida. Y quiero hacer un análisis, porque no me dieron mucho tiempo para predicar en esta noche. Pero para que entendamos claro lo importante que son las crisis, primero me gustaría que entendamos por qué
Es que la crisis define. ¿Y por qué es tan importante estar definido? ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente tenemos mucha gente en la iglesia que no saben ni siquiera para qué ellos están aquí, ni qué ellos quieren aquí. Alábalo. Tenemos mucha gente en la iglesia que va por complacer a otros. Ahí yo voy cómodo porque a mi esposo le gusta y yo voy con él ahí. Oiga eso. Ah, no, porque a mí me enseñaron allá a la iglesia. Y hay gente que te van a la iglesia sin saber el propósito de ellos estar aquí en casa. Y por eso es que te viven una vida totalmente desconectada. Y por eso es que tenemos muchísima gente que nunca van a lograr nada en los caminos de Dios. Y es penoso hasta expresarlo. ¿Por qué es importante que la crisis defina nuestra identidad? ¿Por qué? Porque sin definición de nuestra identidad vamos a andar errante en el propósito de Dios. Tú sabes lo triste que es tú no saber para qué tú estás en la tierra. Tú sabes lo triste que es tú no saber lo que Dios ha puesto en tu mano y las herramientas que Dios te ha dado para que tú seas de bendición en la vida de otros. Y por eso Dios permite que la crisis nos definan. Pero, pastor, ¿y qué definición? La palabra definición se refiere a la explicación clara y precisa de algo. Cuando viene la crisis, viene para que tú estés claro de quién eres tú, de lo que Dios va a hacer contigo y hacia dónde Dios te va a llevar. Hasta que tú no sepas quién eres tú, vas a vivir en crisis. Hasta que tú no sepas quién eres tú en Dios y hacia dónde Dios te va a llevar, vas a vivir todo el tiempo en problemas, en batalla, en guerra. Pero cuando tú conoces tu identidad y tú sabes quién eres en Dios, las crisis tú la ves como paja de coco en tu vida. Tiene que venir crisis para definir nuestra identidad, porque identidad es la forma que describimos una idea, un objeto, una palabra, un concepto. Para que otros entiendan correctamente qué definición, el golpe tiene que venir. Yo siempre he escuchado que los momentos más difíciles de tu vida es que tú conoces quiénes son los que te quieren. Se fueron los amenes aquí. Es sencillo. Definición responde a la pregunta: ¿qué es y para qué es? Una buena definición tiene mucho que ver con claridad. Hay crisis que Dios va a permitir en tu vida para que tú te des cuenta con quién tú cuentas y con quién tú no cuentas. No lo oigo alabando. Por eso toda la crisis te define, porque te da claridad. ¿Claridad para qué? Para que sea fácil entender con quién tú cuentas. Porque cada vez que yo he tenido un golpe en mi vida, yo sé con quién cuento. Yo sé a quién voy a llamar, que me va a contestar el teléfono. Porque aunque ustedes no lo quieran entender, hay mucha gente camuflajeada y mucha gente aparentando cosas que no son. Otra de las cosas de la definición es que la definición tiene precisión. Además de claridad, tiene precisión. ¿Sabe qué significa precisión? Que dice exactamente lo que es, sin confundirte. Cuando tú vives un golpe en tu vida, ese golpe Dios lo envía para que tú no te confundas. Porque sí que hay mucha gente hipócrita. Sí que hay mucha gente con apariencia de piedad, dice Pablo en Timoteo, que niegan la eficacia de ella. Sí que hay mucha gente que te dicen que te abrazan y te aman, pero desde que tú das la espalda te ponen en 4 esquinas. Y a veces Dios permite el golpe para que tú tengas precisión, para saber con quién te ajuntas, a dónde tú vas y con quién tú dispones de tu tiempo.
Este mensaje como que no le está gustando, porque yo lo veo tan serio a ustedes. ¿Alguien le puede dar aplauso al Señor? La tercera característica de definición, número 1, claridad, para que pueda entender fácil. Número 2, precisión, para que exactamente entienda las cosas sin confundirte. Número 3, brevedad. La definición tiene que ver con brevedad también, para que sea innecesario de extenderlo. Por ejemplo, yo he casado muchas personas allí en Massachusetts y en Santo Domingo también. Y en el acto del matrimonio, la palabra más importante es hasta que la muerte los separe. Siempre lo he comprobado cada vez que celebro una ceremonia. Cuando llega esa palabra en la ceremonia, la gente como que le coge miedo. ¿Tú sabes por qué? Porque no es fácil. Tú tienes que bañar a una gente que no es familia tuya, que no es tu sangre y que tú decidiste vivir con esa gente hasta que la muerte los separe. Y sabemos que hay muchas mujeres que cuando llega ese golpe se largan, se van. Como hay muchos hombres también. Por eso es importante la crisis, porque la crisis no va a permitir que la cosa se alargue mucho. Hay gente que cuando llega el golpe ellos siempre muestran quiénes son. Alabado sea el Señor. Estamos aquí, iglesia. Una de las partes importantes de la crisis es que la crisis siempre revela quién tú eres realmente. ¿Quién tú eres? Jacob se quedó solo, según Génesis capítulo 32, 24. Y este no es un detalle casual. Dios estaba preparando el escenario para encontrarse con él. Por eso permitió que todo el mundo lo dejara solo. Cuando Dios permite que tú estés solo, no es porque no te ama, no es porque no te valora, es porque solo es que tú vas a entender qué es lo que Él quiere decirte a ti. Es que Dios no sabe juntarse con gente cuando hay mucha gente. Oh, gloria a Dios. Dios no sabe hablar con público. A Dios le gusta el secreto, la intimidad. Siento presencia de Dios en esta noche. Mientras Jacob estaba rodeado de riqueza, de siervos, de familia, podía mucha gente esconderse detrás de los logros de Jacob. Pero cuando llegó la situación difícil, Dios permite que Jacob se quede solo. ¿Sabe por qué? Porque la soledad quita los disfraces. Cuando tú estás solo es que se sabe si es verdad que tú vale la pena o no vale la pena. A su nombre sea la gloria. Pastores, yo conozco gente que si lo dejaron solo se acabó el mundo con ellos, porque se vuelven diablo a caballo. Pero hay otros que estando solos tienen identidad, hermano, y se mantienen firmes en Dios y hechos roca en Cristo. El nombre de Jacob significaba el que toma por talón. Y llegó a asociarse con alguien que suplantaba, que robaba. Jacob tenía un pasado difícil, porque todo lo hacía con astucia. Y durante muchos años vivió conforme a esa identidad. Dios va a permitir que pasen cosas en tu vida, porque Dios quiere cambiar esa identidad que tú tienes que no vale un chele. Dios quiere que cuando se hable de ti, se hable de un hombre de peso, de una mujer de responsabilidad, de una mujer honesta, sincera, no chismosa, ni entremetida, ni habladora. ¿Se fueron los amenes aquí? Y Jacob huyó, buscó encontrarse con muchas circunstancias. Y en Peniel,
no solo confrontó sus acciones. ¿Alguien está entendiendo el mensaje de esta noche? ¿Alguien está entendiendo la palabra que Dios me dio para ustedes? En Peniel, Jacob no solo confrontó sus acciones. En Peniel, Jacob confrontó su identidad. Porque cuando viene el golpe, es que se va a saber si es verdad que tú eres cristiano y que tú decidiste servirle a Cristo por encima de todas las cosas. Cuando ese hombre te dice, ya yo me harté de ti, me voy con otra. ¿Qué identidad tú sacas? ¡Woo! ¡Woo! Cuando esa mujer te dice, ya yo no quiero nada contigo. ¿Qué identidad tú sacas? Dios no pregunta porque lo ignora. Dios pregunta porque Dios quiere saber quién tú eres. Por eso fue que el ángel le dijo, ¿y cómo es que tú te llamas? Porque hay gente que viven en una burbuja de apariencia. Y a Dios no le gusta esa chelcha. A Dios no le gusta esa hipocresía de usted decide que usted está en esto y usted no está nada. Diga que usted es un siervo de Dios y usted sabe que usted está haciendo de la suya y que está metiendo mano. Lo veo serio a ustedes. Pero digan gloria a Dios. Ya casi estoy terminando. La crisis obligan a responder la pregunta más incómoda de nuestra vida. Por eso fue que el ángel le preguntó, ¿y cómo es que tú te llamas? El ángel le preguntó porque el ángel quería que Jacob entendiera que él tenía una identidad. Y esa identidad estaba basada en engaño, en mentira, en manipulación, porque Jacob era un manipulador y tenía a la mamá vendida en engaño, que engañó a su hermano y hizo muchísima vagamundería y sinvergüenza. Y por eso es que la gente, ¿cómo es que tú te llamas? Pues mírame, te voy a decir algo. Hoy que tú te encontraste conmigo, el nombre te lo cambio. Porque muchas personas en la iglesia y fuera de la iglesia construyen su identidad a base de rechazo, a base de abandono, a base de trauma. Tú no ves que hay gente que no quieren a nadie y que no le importa la vida de nadie. Es que ellos han sido tan agolpeados que ya ellos ni sentimiento tienen. No tienen afecto natural. Crean una identidad en palabras negativas, en errores de pasado. La crisis tumba esa falsa identidad. Vamos a ver si es verdad que tú vas a aguantar. Vamos a ver si es verdad que tú eres siervo o sierva. Vamos a ver si es verdad que tú no vas a negar el nombre de Cristo. Esa crisis nos confrontan. ¿Quién eres? ¿Qué haces? ¿A dónde te metes? ¿Sabe? Porque hay mucha gente que cuando están trancados en el cuarto son otra cosa. Cuando están en la universidad son otra cosa. Y Dios permite tu crisis para que cuando tú estés solo, tú tengas una sola identidad. Siervo y sierva de Dios. Alguien le da aplauso a Cristo. Otro de los propósitos de la crisis es romper nuestra autosuficiencia. ¿Cómo así? Sí, porque Jacob siempre resolvía todo con su inteligencia. Y me voy para de mi tío. Y mi tío me engañó, voy a trabajar más. Él buscaba todo con sus estrategias. Porque cuando tú no aprendes a vivir bajo la voluntad de Dios, tú siempre quieres dártela en tigre. Pero aquí en el encuentro con el ángel le enseñó que a Dios nadie lo manipula. Que lo único bueno que él puede hacer es rendirse delante de Dios para que Dios lo bendiga. Y acá aparece un principio espiritual importante. Porque mientras pueda sostenerse solo, siempre andará por tu identidad. Pero cuando aprenda a depender de Dios, todas las cosas cambian.
Porque Dios no busca únicamente bendecirte, busca transformarte. Y hay muchos cristianos y no cristianos que necesitan ser transformados por Dios. Y para eso te trajo Dios en esta noche. Porque muchas veces le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias, mientras nuestro corazón va rumbo a la deriva. Porque hay gente que le importa más la circunstancia de ellos que su corazón. Y aquí en el Evangelio las circunstancias no tienen valor. Aquí tiene el estatus de tu corazón, tu condición. Porque ninguna circunstancia te quitan el nombre de ser hecho hijo de Dios y de ese privilegio que tú tienes. Toda crisis produce una nueva identidad. Por eso que Dios le dice, mire compadre, mas nunca te llamarás Jacob. Ahora vas a ser Israel. Le cambió no solamente su nombre, le cambió la historia, le cambió el futuro, le cambió el destino. Porque todas las crisis, su único propósito es bendecirte. Alguien le puede dar aplauso al eterno Dios aquí. En la Biblia un cambio de nombre no sueña y señalar un cambio de misión y de identidad. En la Biblia un cambio de nombre suele a tener un nuevo comienzo. No es una nueva circunstancia, es aprender a ser dependiente de Dios. El enemigo intenta definirnos por nuestro pecado. El enemigo intenta definirnos por nuestro fracaso. Mírala ahí, la abandonada, la cuernera, al que la botaron, al que lo botaron, al que la mujer le pegó los cachos, las situaciones y la familia puede intentar definirnos por nuestras heridas. Pero cuando venimos a Dios, hermano, míreme, cada situación Dios la permite para definirnos en Él. De que angustiado, perseguido, mas no desamparado nunca. Alguien puede aplaudir al nombre de Cristo. Toda crisis tiene una marca y las marcas producen definición. Y con esto termino en esta noche. ¿Por qué salió Jacob cojeando? ¿Sabe por qué? Porque quien ha tenido un encuentro con Dios nunca sale igual del encuentro. Algo tiene que hacer Dios. Algo tiene que hacer Dios. Aquella cojera fue una señal permanente de que ya de ese día en adelante Jacob tenía que cambiar su vida. Y la vida de Jacob cambió después de ese encuentro. Hay marcas que no son heridas y hay otras que son testimonios para la gracia de Dios. Pero todas las crisis que vivimos tienen un objetivo. ¿Y sabe cuál es? Ayudarnos a definirnos. Las personas nunca procesan su crisis. Hay muchos que suelen a repetirla 5 y 6 veces. Y la sanidad no consiste en olvidar el pasado. La sanidad consiste en saber que el pasado tiene un propósito de Dios y por algo Dios lo permitió. Y con esto termino. Quisiera que se ponga de pies. ¿Estamos aquí, iglesia? ¿Alguien está escuchando aquí palabra de Dios? Peniel no fue un lugar donde Jacob perdió una pelea. Peniel fue el lugar donde Jacob dejó una identidad de fracasos, de maltrato, de problemas profundos en el hogar, de emociones dañinas. Allí vivió bien duro su vida, pero allí, ¿sabe qué hizo Jacob? Abrazó su propósito. Toda definición verdadera exige una rendición verdadera. ¿Tú quieres que Dios te enfoque, te bendiga y prospere tu vida? Ríndete de verdad y deja de estar viviendo de apariencia. Quizás
sea la gran lección para la iglesia lo que tú estás viviendo. Tal vez haya muchos que han dicho que tú eres un fracasado. No importa que te digan que no te quedó bien, que te quedó mal, que he intentado mucho y no lo he logrado. No importa. Lo que importa es que ese duro golpe, ese duro momento cambió